Psicología del desarrollo, módulo 2.2. Punto 2. Los factores explicativos del desarrollo humano. Del desarrollo necesario al desarrollo mediado. En términos generales, podemos delimitar dos grandes tipos de posiciones. La primera entiende el desarrollo y la educación como procesos esenciales, disociados e independientes, cada uno con unas características peculiares y una identidad propia. En este contexto, se defiende que el desarrollo se produce de manera natural y espontánea, y se explica como resultado de factores básicamente internos, en gran medida de carácter biológico. Como consecuencia, desde esta perspectiva, la educación no tendría una función especialmente relevante en la evolución de las personas. La segunda posición, en cambio, defiende la existencia de una fuerte interrelación entre el desarrollo de las personas y los procesos educativos. Los conocimientos y las habilidades adquiridas gracias a la participación en situaciones de interacción con los demás, y especialmente en situaciones educativas, acabarían en niveles más altos de evolución y de desarrollo, con lo que el desarrollo de las personas sería, al menos en buena parte, el producto de la influencia de factores externos, entre los cuales están sus experiencias educativas. Repetimos esta última parte. Los conocimientos y las habilidades adquiridas gracias a la participación en situaciones de interacción con los demás, y especialmente en situaciones educativas, acabarían en niveles más altos de evolución y de desarrollo, con lo que el desarrollo de las personas sería, al menos en buena parte, el producto de la influencia de factores externos, entre los cuales están sus experiencias educativas. Actividad 3. Observad la lista de factores explicativos del desarrollo que se ha elaborado como respuesta a la cuestión planteada al inicio del texto. ¿La educación se encuentra entre estos factores? Según la lista, ¿de cuál de las dos posiciones que acabamos de presentar está más cerca? No es difícil comprobar que, en el trasfondo de cada una de estas posiciones, lo que hay son maneras diferentes de definir y de caracterizar qué se entiende por desarrollo, y sobre todo, maneras diferentes de concebir cuáles son los factores que lo determinan en último término. De acuerdo con la terminología propuesta por Palacios, Cole y Marchachy, 1990, estas diferencias corresponderían, respectivamente, a una caracterización del desarrollo como proceso necesario y como proceso mediado. El desarrollo como proceso necesario sería una secuencia de cambios relativamente estable y, hasta cierto punto, preprogramada desde el punto de vista biológico. Repetimos, el desarrollo como proceso necesario sería una secuencia de cambios relativamente estable y, hasta cierto punto, preprogramada desde el punto de vista biológico. El desarrollo como proceso mediado implicaría que la secuencia y los tipos de cambios que se actualizan a lo largo de la vida de las personas están fuertemente mediatizados y marcados por las características del entorno social y cultural en el cual se desarrolla, con lo que el programa biológico de las personas podría concretarse de manera diferente en función de este filtro social y cultural. Repetimos, el desarrollo como proceso mediado implicaría que la secuencia de los tipos de cambios que se actualizan a lo largo de la vida de las personas están fuertemente mediatizados y marcados por las características del entorno social
y cultural en el que se desarrollan, con lo que el programa biológico de las personas podría concretarse de manera diferente en función de este filtro social y cultural. (2.1) El cambio evolutivo humano como proceso necesario. Se entiende que estas modificaciones son universales, es decir, que son cambios comunes a todos los miembros de la especie humana, independientemente de los contextos físicos y sociales concretos en los que los individuos se desarrollan. Actividad 4. Intentad pensar en un ejemplo de la vida cotidiana, comentarios, situaciones, chistes, etc., que refleje alguna de estas ideas sobre el proceso de desarrollo. En esencia, esta caracterización se refiere a dos tipos de factores que son responsables del cambio evolutivo humano. Por una parte, de factores de tipo biológico, controlados en última instancia por la herencia genética del individuo. Entre estos factores está en primer lugar la maduración orgánica, es decir, la sucesión de cambios programados genéticamente en las condiciones del organismo que hay en la base de nuestra conducta. Algunas concepciones teóricas postulan, además, ciertos mecanismos generales de funcionamiento psicológico que están vinculados a la dotación genética, garantizan la evolución progresiva y regular de las capacidades de las personas a través de determinadas fases generales, por ejemplo, los mecanismos de asimilación, acomodación y equilibración propuestos por Piaget. En último término, dentro de este bloque de factores se incluye a veces la experiencia de carácter genérico y universal con respecto a nuestro entorno físico, que todas las personas, o al menos la inmensa mayoría, compartimos por el hecho mismo de serlo. Por ejemplo, el hecho de percibir y de manipular objetos sin que tenga una importancia especial el tipo concreto de objetos que se perciban y que se manipulen. Contrariamente, en la descripción del desarrollo como proceso necesario, no se valoran particularmente como relevantes ni determinantes los factores vinculados a la experiencia social, al intercambio y a la comunicación con otras personas, o a los rasgos diferenciales que representa esta experiencia para cada uno de nosotros, en función de los contextos concretos en los que participamos. La descripción del proceso evolutivo como desarrollo necesario, que acabamos de ofrecer a grandes rasgos, da apoyo, explícita o implícitamente, a la idea de una escasa relación entre educación y desarrollo. Como consecuencia de la poca importancia atribuida al entorno y a la experiencia social, desde este punto de vista, la educación no constituye en ningún caso un factor determinante o decisivo para el crecimiento y el cambio evolutivo del individuo. En definitiva, esta perspectiva postula la existencia de un proceso de desarrollo psicológico esencialmente natural y universal, que se produce con independencia de los procesos educativos en los cuales puede participar el individuo. 2.2. Del desarrollo necesario al desarrollo mediado. La educación como factor explicativo fundamental del desarrollo humano. El punto principal de estos planteamientos es la importancia que asigna a los componentes sociales y culturales en el comportamiento y el desarrollo de las personas. Desde esta perspectiva, la actividad humana se encuentra siempre inscrita en un marco culturalmente organizado, cosa que la diferencia
y la hace singular con relación al comportamiento de otras personas. Desde esta perspectiva, la actividad humana se encuentra siempre inscrita en un marco culturalmente organizado, cosa que la diferencia y la hace singular con relación al comportamiento de otras especies. A lo largo de su historia, los grupos humanos han elaborado un conjunto de adaptaciones y de recursos de diferente tipo: sociales, psicológicos, tecnológicos, económicos, etc., que se manifiestan en forma de costumbres, pensamientos, creencias, conocimientos del mundo físico y social, emociones, ideologías, valores, actitudes, pautas de conducta, instituciones, estructuras de actividad y de relación social, etc. Estos elementos actúan como mediadores, hacen de puente o de filtro entre los individuos del grupo y su entorno. Y por eso el comportamiento y el desarrollo humano siempre son mediados social y culturalmente. La existencia de esta mediación cultural incide de manera decisiva en el desarrollo humano, al menos en dos sentidos. Primero, en primer lugar, en el sentido que los factores, los biológicos y los de experiencia ambiental, que intervienen en el desarrollo no actúan de manera directa o inmediata, sino que pasan necesariamente por el filtro del contexto cultural en el que se produce el desarrollo. Repetimos. Los factores que intervienen en el desarrollo no actúan de manera directa o inmediata, sino que pasan necesariamente por el filtro del contexto cultural en el que se produce el desarrollo. Así, por ejemplo, la predisposición genética a desarrollar una determinada habilidad se hará manifiesta y tendrá sin duda consecuencias diferentes en la evolución de una persona si ésta pertenece a un grupo social que valora y potencia culturalmente esta habilidad, o a un grupo que la sanciona negativamente o que intenta inhibirla. Segundo. En segundo lugar, la mediación cultural es decisiva por el hecho de que el desarrollo humano comporta, en buena parte, el acceso y el dominio del bagaje cultural del grupo social donde crece cada individuo. Repetimos, la mediación cultural es decisiva por el hecho de que el desarrollo humano comporta el acceso y el dominio del bagaje cultural del grupo social donde crece el individuo. En otros términos, además de la información proporcionada por la propia herencia genética, cada persona dispone de un conjunto de informaciones procedentes de la herencia cultural de su propio grupo social, que también condicionan su proceso evolutivo. El código genético es el que provoca que las crías humanas nazcan con un grado notable de inmadurez, orientadas claramente hacia la relación con otras personas y expuestas a un largo periodo de dependencia de los adultos, durante el cual adquieren, gracias a su experiencia y a la relación con los demás, las habilidades y la capacidad que requiere la vida adulta. La descripción del desarrollo humano que deriva de este planteamiento incluye la distinción entre dos tipos de cambios que configuran conjuntamente el proceso evolutivo: los cambios psicobiológicos y los cambios culturales. Repetimos. La descripción del desarrollo humano que deriva de este planteamiento incluye la distinción entre dos tipos de cambios que configuran conjuntamente el proceso evolutivo: cambios psicobiológicos y los cambios culturales. Los culturales están unidos más directamente con los factores sociales y culturales, y se refieren a la adquisición de competencias fuertemente modeladas por la cultura, que son propias, en este caso, de nuestra especie, y concretamente de la cultura a la cual pertenece el individuo en desarrollo. Los cambios psicobiológicos y los cambios culturales, o en términos de
Vygotsky, la línea natural de desarrollo y la línea social y cultural del desarrollo, a pesar de su especificidad, no serían procesos completamente paralelos o independientes, sino que estarían íntimamente interrelacionados. Repetimos, los cambios psicobiológicos y los cambios culturales, a pesar de su especificidad, no serían procesos completamente paralelos o independientes, sino que estarían íntimamente interrelacionados. La evolución del individuo se entiende aquí como un todo unitario y global, en el que se articulan ambos tipos de cambios. Si tenemos en cuenta lo que se ha expuesto anteriormente, parece claro que el desarrollo no puede definirse como un proceso estrictamente natural, interno, universal e individual, sino más bien como un proceso mediado de manera social y cultural, con posibles componentes de carácter universal, aunque también con elementos unidos a la especificidad cultural de los diferentes grupos y contextos en los que puede llevarse a cabo. De esta manera, el desarrollo incluye al mismo tiempo una dinámica interna y unos procesos que van de fuera hacia adentro. Se vincula estrechamente a la interacción y a la actividad conjunta con otras personas y puede tener, al menos en parte, objetivos y recorridos potencialmente diversos y alternativos. Repetimos, el desarrollo incluye al mismo tiempo una dinámica interna y unos procesos que van de fuera hacia adentro. Se vincula estrechamente a la interacción y a la actividad conjunta con otras personas y puede tener, al menos en parte, objetivos y recorridos potencialmente diversos y alternativos. De la misma manera, los factores biológicos y la experiencia genérica con el entorno, aunque tengamos que continuar considerándolos como factores necesarios para explicar el proceso de desarrollo psicológico, no son suficientes por sí mismos. La interacción social con otras personas, y concretamente la participación en situaciones interactivas en las que recibimos el apoyo y la ayuda explícita de miembros más expertos y competentes del grupo social, constituyen factores decisivos para explicar el desarrollo humano. Hay que tener en cuenta que los procesos de cambio cultural, que desde esta perspectiva forman parte fundamental del desarrollo de las personas, no se heredan en forma de instintos o reflejos, ni se producen de manera espontánea. Al contrario, comportan la adquisición de competencias que han sido construidas socialmente y el dominio de instrumentos que, a causa de su carácter artificial y convencional, reclaman la ayuda y la orientación de individuos más expertos y competentes que nos proporcionan las claves de interpretación y que nos enseñan a utilizarlo como es debido. No es necesario mencionar que esta perspectiva concibe las relaciones entre desarrollo personal y procesos educativos de manera muy diferente a la perspectiva anterior. La educación, definida como el conjunto de prácticas sociales por medio de las cuales algunos miembros del grupo, o al menos los más competentes en determinados aspectos de la herencia cultural, intentan que los miembros menos experimentados adquieran los instrumentos y las capacidades que hace falta poseer para participar activamente en el grupo, se convierte, pues, en una pieza primordial del traspaso de competencias culturales que comporta el desarrollo humano. Leer y realizar las actividades de profundización.